Pruebas de resolución. Para estas pruebas se utilizaron tres equipos, la cámara Nikon D3500, cámara Sony A6600 y cámara Blackmagic, que tiene una capacidad de resolución de 4.6K. Para la prueba de resolución de la cámara Nikon D3500, la cámara ofrece dos resoluciones para video, Full HD y HD. Se grabó bajo los siguientes parámetros: 60 fotogramas por segundo, una apertura de f5.6, ISO 100, shooter de 1/125 y un balance de blancos automático. En esta prueba se evidencia mayor presencia de ruido en la calidad HD, los píxeles pierden información de color generando que el borde se vea más rugoso. En la resolución Full HD, los bordes de elementos como las hojas lucen más suaves. Al realizar zoom se aprecia que las zonas entre las hojas de las palmeras tienen mayor información de color en la resolución Full HD respecto de la resolución HD, donde se ven solamente de color blanco. A simple vista, la saturación de color no parece tener un gran cambio, sin embargo, con el zoom se evidencia que la resolución Full HD, el verde luce ligeramente más opaco respecto de la resolución HD. Prueba de resolución para la cámara Sony A6600. Esta cámara también ofrece dos resoluciones, en esta ocasión la resolución Full HD y la resolución 4K. Las grabaciones se realizaron a 30 fotogramas por segundo, una apertura de f10, ISO 100, shooter de 1/60 y un balance de blancos de 5100 grados Kelvin. La imagen capturada en resolución Full HD tiene mayor ruido en comparación a la capturada en 4K. No hay definición de los objetos dentro del paisaje, muchas tonalidades de verde se pierden en esta resolución, lo que ocasiona que las texturas de los árboles no se aprecien correctamente, generando menos profundidad a la imagen. También las luces y sombras son más marcadas. Al realizar zoom, los elementos pequeños del paisaje como carros, casas o el agua del río también pierden nitidez. Algunos son captados completamente blancos o negros incluso, a diferencia de la resolución 4K, donde al tener tonalidades medias es más fácil distinguirlos. Prueba de resolución, cámara Blackmagic Ursa 4.6K. Para esta prueba se utilizaron 5 resoluciones: HD, Ultra HD, 2K, 4K y 4.6K. Todas ellas con una apertura de f23, balance de blancos de 5600, shooter de 1/30, ISO de 200, con excepción de la resolución 4.6K, donde el valor usado fue de 320. Comparando las resoluciones, no hay un cambio significativo referente a ruido. Sí se puede evidenciar que las imágenes en resoluciones más bajas están levemente más pixeladas que en las resoluciones altas, pero a diferencia de las pruebas realizadas en los anteriores equipos, aquí no es tan evidente. Al realizar zoom se evidencia que algunas tonalidades de color para el caso de HD son más oscuras respecto del 4.6K. Por ejemplo, el color de este árbol de fondo luce más oscuro, incluso llegando a percibirse casi como negro. De otro lado, colores de elementos como el de la barandilla del puente lucen más vivos en la resolución 4.6K. La apariencia de la montaña dentro del encuadre es diferente. En las resoluciones HD y UHD solo se observa una tonalidad de verde y el lado que luce con más profundidad es el izquierdo, mientras que en las resoluciones más altas la textura se percibe en toda la montaña. Se evidencia que el cielo también tiene más o menos información de color en base a la resolución aplicada. En resoluciones más altas se percibe mayor cantidad de blancos absolutos. Pruebas de distancia focal. Para las pruebas de distancia focal se utilizaron tres equipos, nuevamente la Nikon D3500, cámara Sony A6600 y cámara Blackmagic Ursa de 4.6K. Para las pruebas de distancia focal con la cámara Nikon D3500 se grabó en una resolución Full HD a 60 fotogramas por segundo. Adicional a ello se utilizó un diafragma de 5.6, ISO de 400, tiempo de exposición de 1/120 y un balance de blancos automático. En esta ocasión las distancias focales abarcan desde los 55 milímetros hasta los 18 milímetros.
Prueba de distancia focal con la cámara Nikon D3500. En este ejercicio se puede evidenciar que en aperturas como la 55 milímetros los elementos de frente se ven en desenfoque, mientras que el fondo está enfocado. Aquí se logra ver mucha más información del encuadre, ya que logramos percibir la puerta y la ventana de fondo. Para la distancia focal de 35 milímetros vemos que el foco en el fondo se ha perdido. El encuadre es más cerrado, por ello elementos como la pared junto a la puerta y gran parte de la ventana no se ven. Las barras más lejanas a la cámara se ven enfocadas, sin embargo la barra azul, la amarilla y parte de la base del elemento aún aparecen con desenfoque. En el caso de la distancia de 45 milímetros, el fondo aparece desenfocado. El cuadro es más cerrado, lo que conlleva que ya no veamos la puerta y podemos encontrar que casi todas las barras, con excepción del azul, aparecen en foco. La base del elemento también tiene más nitidez respecto de la anterior prueba. La parte del mantel de la mesa que está más cerca de la cámara se ve enfocado a partir de esta distancia. Con la distancia focal de 21 milímetros, nuevamente encontramos poca información en el fondo, está completamente desenfocado, ya no logramos percibir los elementos de la parte derecha del encuadre y en esta ocasión también encontramos que mucha de la información de color de la parte de la ventana se ha perdido encontrando blancos absolutos. Por último, para la distancia focal de 18 milímetros, encontramos que por completo estamos enfocados en los elementos más cercanos a la cámara y que la parte del fondo está completamente desenfocada. El encuadre se ha reducido bastante, solo logrando ver el objeto y una pequeña parte de la ventana. Para la cámara Sony A6600 se utilizaron dos lentes que nos permitieron tener 8 distancias focales, abarcando desde los 200 milímetros hasta los 16 milímetros. Las distancias de 200 milímetros a 80 milímetros fueron grabadas con una apertura de diafragma de f4. Para las distancias focales de 44 milímetros y 16 milímetros, la apertura del diafragma fue de f3.5. Para todas las pruebas se utilizó un ISO de 100, tiempo de exposición de 1/200, un balance de blancos de 6100 grados Kelvin y se grabaron las pruebas a una resolución Full HD a 30 fotogramas por segundo. Para la prueba de distancia focal de la cámara Sony A6600, las cajas se aprecian de igual tamaño y en la misma ubicación cuando son grabadas con distancias de 200, 174 y 148 milímetros. Sin embargo, al implementar distancias como 122, 96 y 80, se hace más visible que los elementos no están alineados horizontalmente, lo que a su vez genera que comiencen a notarse de diferentes tamaños. Este suceso es más evidente en la prueba realizada con 16 milímetros, en donde las proporciones de las cajas y distancias lucen completamente diferentes. Mientras en esta distancia se observa que la primera caja está más cerca de la cámara y da el efecto de ser más grande que las demás, en las otras distancias los objetos se perciben casi del mismo tamaño y a una distancia considerable de la cámara. También se puede evidenciar que en distancia focal de 16 milímetros la luz que se percibe es muy poca, por ello el encuadre se encuentra bastante oscuro en comparación a las demás distancias focales. También se puede notar que el suelo donde están ubicadas las cajas pierde o gana foco dependiendo de la distancia focal que se esté utilizando. En esta ocasión, con una distancia de 44 milímetros, el suelo se logra percibir de una mejor forma frente a las demás distancias focales, donde el suelo aparece fuera de foco. Para la cámara Blackmagic Ursa se utilizaron nuevamente 8 distancias focales que abarcan desde los 135 milímetros hasta los 14 milímetros. En esta ocasión se utilizó un lente de cine con distancias focales de 35 milímetros y 14 milímetros. Y también se utilizó un lente de la marca Carl Zeiss de 85 milímetros. Prueba de distancia focal para la cámara Blackmagic Ursa. Para esta prueba utilizamos diferentes tipos de lentes, por lo cual encontramos un comportamiento bastante diverso a lo largo de cada una de las pruebas. Empezando por el lente de 135 milímetros, donde encontramos que el foco está en el objeto del centro, las demás figuras no aparecen enfocadas, sin embargo logramos distinguir las siluetas de estos elementos. Las figuras se ven considerablemente cerca de la cámara, de fondo solamente se puede percibir un elemento detrás de la última figura y está desenfocado.
Para el caso del lente de 85 milímetros podemos evidenciar que en esta ocasión hemos perdido completamente la profundidad de campo. La única figura que encontramos enfocada es la figura en el medio y no hay presencia de sombras a diferencia de la anterior prueba. A 50 milímetros podemos evidenciar que la posición de las figuras luce diferente respecto de las dos anteriores pruebas. En esta ocasión podemos evidenciar que los elementos parecen tener mayor distancia entre ellos, el encuadre es más amplio, por ello en esta ocasión logramos percibir elementos fuera de foco en el fondo. Con respecto al foco en esta ocasión también encontramos que el elemento en el medio es el que aparece enfocado y evidenciamos que las demás figuras están desenfocadas. El desenfoque en esta ocasión es menor respecto a la prueba realizada con el lente de 85 milímetros. Para el caso del lente de 35 milímetros de cine, podemos evidenciar que en esta ocasión 2 de las 5 figuras están en foco, especialmente la figura del medio, también uno de los elementos de la parte del fondo. El encuadre es más amplio, logrando evidenciar elementos en la parte derecha, y también encontramos que el color en esta ocasión se ve un poco más opaco en comparación a anteriores pruebas. El encuadre no cambió, pero a diferencia del lente de cine, en esta ocasión la pared se nos muestra un poco más blanca, los colores más vivos y las sombras no son tan oscuras. Nuevamente perdemos el foco en la figura número 4 y el fondo. A una distancia focal de 24 milímetros, el encuadre es más amplio en comparación a los lentes de 35 milímetros, tanto de cine como normal, probados anteriormente. La silla de la parte de atrás se ve en una posición diferente, también hemos perdido un poco de la información del fondo de la parte derecha, los colores se mantienen de la misma forma que en la distancia focal anterior y en esta ocasión encontramos que el foco está dentro del personaje del centro y nuevamente una parte del personaje de atrás de él. Para la prueba de 18 milímetros evidenciamos que el fondo ahora se percibe con mayor amplitud, dejando ver más elementos de la parte superior y del lado derecho. Los personajes aparecen ubicados más en línea recta que en diagonal, a diferencia de las anteriores pruebas. El primer personaje aparece igual desenfocado, pero se logra percibir un poco más. Aquí se logra ver un mayor foco a las 3 figuras del medio y la silla de la parte izquierda. Distancia focal de 14 milímetros, un lente de cine. Aquí evidenciamos nuevamente nuestro personaje más cercano a la cámara en desenfoque, sin embargo en comparación a anteriores pruebas el desenfoque es leve. Los colores son más opacos en esta ocasión, nuevamente por ser un lente de cine. El encuadre es similar a la prueba anterior, sin embargo para mantener a los personajes dentro del cuadro se cambia la posición de la cámara, ocasionando que la silla de la parte izquierda no aparezca de la misma manera que en las anteriores pruebas. Prueba de Shutter. Para este ejercicio se inició con la velocidad de obturación mínima 1/60 hasta 1/2000, que es lo máximo que permite la cámara, con una apertura de f5.6. En la velocidad de obturación de 1/60 en ISO 100, notamos que el movimiento del objeto se percibe normal y con velocidad fluida, en comparación con la obturación 1/250 en ISO 800, donde se nota una disminución de velocidad dejando ver el movimiento de las astas. Con obturación 1/1200, ISO 6400, ya se nota una disminución significativa de la velocidad y se ve un movimiento pausado. Prueba Shutter. Para este ejercicio se inició con la velocidad de obturación mínima que ofrece la cámara de 1/4 y la más alta de 1/4000. Se inició con una apertura de f.8 en ISO 320 y se alcanzó apertura f.14 en ISO 100. Balance de blancos 6800 grados Kelvin. Con obturación de 1/60 en ISO 320, notamos que la velocidad del objeto es fluida, se ve el movimiento pero no se ven las hélices. A partir de la velocidad de obturación 1/125 200, podemos ver que el movimiento del objeto empieza a cambiar, a bajar la velocidad y se ve la forma de las hélices. Con obturación 1/500 ISO 1000, se ve un movimiento de las hélices más pausado y robotizado. Y con obturación 1/2000 ISO 4000, las hélices se ven como especie de bandas. Prueba Shutter. Para este ejercicio se tomaron 6 pruebas en HD, iniciando con velocidad de obturación mínima de 1/30 hasta la máxima de 1/960. Se alcanza apertura f25 en ISO 800 y balance de blancos 5600 grados Kelvin. Con una obturación de 1/30 en ISO 360,
Notamos la fluidez del movimiento de manera normal. Con velocidad de obturación 1 sobre 60 en ISO 500 se mantiene la fluidez en el movimiento del paisaje. Con obturación de 1 sobre 240 ISO 800 se distorsiona un poco más el paisaje con los vehículos en movimiento. Y podemos observar con una obturación de 1 sobre 960 una imagen mucho más distorsionada del paisaje. Prueba ISO. Esta prueba también se realizó con 8 niveles de sensibilidad desde un ISO de 100 hasta 25600. En este ejercicio se utiliza una apertura de f5.6 y una velocidad de obturación de 1 sobre 60. Con el ISO 100 evidenciamos que la imagen está totalmente oscura. Del ISO 200 al ISO 700 se sigue viendo oscuro, pero se alcanza a distinguir con dificultad la sombra de los objetos. Con el ISO 1600 ya se logran identificar los objetos y colores de cada uno. Y con el ISO 25600, que es el máximo de la cámara, se logra obtener una mejor exposición. Prueba ISO. La cámara ofrece 10 niveles de sensibilidad que van desde 100 hasta 32.000. Para este ejercicio se utiliza una apertura de 3.5 y una velocidad de obturación que inició en 1 sobre 4 y que se fue ajustando. Se grabó a 1920 por 1080 píxeles y un balance de blancos de 6800 grados Kelvin. Podemos notar con ISO 100 que la cámara ya ofrece un aporte de luz que permite distinguir algunos colores. Con el ISO 200 observamos que aún no alcanza a estar en la exposición correcta. Y a partir del ISO 400, el exposímetro nos muestra 0 sobre 0. Esto quiere decir que ya alcanzamos una correcta exposición. Esta prueba también se realizó con 10 niveles de sensibilidad desde 100 hasta 32.000. En este ejercicio se utiliza una apertura de 5.6 y una velocidad de obturación de 1 sobre 60. Fue grabada a 1920 por 1080 píxeles y una temperatura de color de 2500 grados Kelvin. Con el ISO 100 notamos que el único aporte de luz lo proporciona una llama pequeña de la vela. En el ISO 400 se observa la llama de la vela un poco más viva y se alcanzan a notar levemente algunos colores en el fondo. Con un ISO de 1600 la vela ya se ve más viva y se pueden apreciar un poco mejor los colores de fondo. Con el ISO de 6400 podemos observar todos los colores del fondo y la vela sin perder información. Y a partir del ISO 12800, la llama de la vela ya se ve muy brillante y se pierde la información de los colores de fondo. Prueba ISO. Esta prueba se realizó con un lente 35 milímetros de cine. La cámara ofrece 13 niveles de sensibilidad que van desde 200 hasta 3200. Para esta prueba se usó apertura de 1.4 hasta 2.3 y un balance de blancos de 2950. Se evidencia con el ISO 200 que se logra ver la parte superior de la vela y una imagen distorsionada del fondo donde se alcanzan a apreciar con dificultad algunos colores. Vemos que con el ISO 640 se logra una mejor exposición captando una mejor nitidez en los colores. Y con un ISO de 3200 se ve mayor iluminación y se logra una mejor exposición.